o puede ser ciega, sorda, muda, coja, o puede sufrir de cualquier otra de las muchas condiciones de sufrimiento y depravación. Deseo que usted vea claramente la diferencia entre la posesión del cuerpo por los demonios y la de la mente y del espíritu. Una persona cuyo cuerpo es poseído de algún modo puede ser perfectamente sana mentalmente y honorable de espíritu, pero un demonio ha logrado el dominio de su cuerpo físico, ha penetrado y ha poseído alguna parte del cuerpo para estorbar y destruir el don divino de salud para el hombre. Pero alguien cuyo espíritu ha llegado a ser poseído de una persona es una persona endemoniada en el sentido más amplio. El espíritu humano ha sido dominado de veras y ha sido poseído por un espíritu malo, inmundo e inicuo. Su mente puede estar bien por intervalos, su cuerpo puede ser perfectamente sano y bueno, pero la persona que mora en el cuerpo ha llegado a ser poseído en verdad. La persona se ha puesto como un demonio. Odiará, despreciará y se vengará. Es peligrosa. Robará, matará y destruirá. Peleará y dará voces. Abusará y desafiará. Se porta como un demonio. Piensa como un demonio. Es semejante a un demonio. Un espíritu malo se ha apoderado de su espíritu y lo ha poseído. La persona es endemoniada, no el cuerpo, sino la persona. Eso, por supuesto, es la peor clase de posesión por demonios. Y ahora creo que usted podrá comprender lo que quiero decir cuando hablo de la salvación, de volver a nacer o hacerse cristiano. El cristianismo no es religión. El cristianismo es la vida de Jesucristo morando en nosotros, en nuestra persona. Un hombre puede tener la religión sin tener a Cristo. El cristianismo verdadero es la posesión por Cristo de la persona del hombre. Así como un loco malvado ha llegado a ser poseído de demonios en su persona. El cristianismo verdadero es lo contrario de la verdadera posesión por demonios. La posesión por demonios existe cuando un demonio posee de veras el espíritu humano, se enseñorea de él y lo gobierna. El hombre se porta como demonio, se parece a un demonio y es igual al demonio que le tiene poseído. La posesión de Cristo, o sea el cristianismo, existe cuando Jesucristo de veras posee el espíritu humano por su fe, gana el control sobre su espíritu y lo gobierna. Llega a ser su Señor. El hombre se porta y vive como Cristo, quien tiene posesión de él. El hombre que de veras ha vuelto a nacer es semejante a Cristo. El cristianismo es la vida de Cristo, dominando en la vida de una persona. La religión cambia al individuo exteriormente, hace que asista a la iglesia de vez en cuando y que haga unos cuantos actos buenos, pero está a 1000 millas del cristianismo. El cristianismo significa ser poseído literalmente por la naturaleza de Cristo. Cuando creemos la palabra de Dios y aceptamos a Cristo según la Biblia, Él entra verdaderamente en nuestras vidas, posee nuestra naturaleza y somos hechos nuevas criaturas. El propósito de la redención de Cristo fue restaurar al hombre a la comunión con Dios, para que una vez más Dios pudiera tener comunión con el hombre y el hombre con Dios. Le ruego, por lo tanto, acepte usted que Cristo entre en su corazón por la fe, crea en Él como su Salvador personal y sea renacido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto dice 2 Corintios 5:17. Permita usted que Cristo posea su vida y que viva en usted y así glorifique en su espíritu y en su cuerpo que son suyos. Como hemos demostrado claramente en los capítulos precedentes de este libro, nuestra salvación
Nuestra liberación y nuestra redención de todas las obras de Satanás han sido consumadas por Cristo en el Calvario. Cuando Él pronunció aquellas palabras, consumado es, era como alzar la bandera del victorioso sobre una tierra librada después de la batalla. El enemigo había sido conquistado y forzado a rendirse. Cristo, conocido como el autor y consumador de nuestra fe, en Hebreos 12:2, y como el capitán de nuestra salvación, en Hebreos también 2:10, ha venido a este mundo, ha derrotado al enemigo, a Satanás, le ha quitado su autoridad, ha llevado nuestras dolencias y nuestras derrotas y se ha levantado del sepulcro triunfante sobre el diablo, y ha declarado aquellas palabras triunfantes: consumado es. Nuestra salvación, nuestra curación y nuestra libertad es consumada. La bandera de la victoria fue alzada y la bandera ensangrentada del amor y de la paz ha sido izada y se eleva como un símbolo de la completa victoria y el total triunfo de Cristo sobre todas las obras del diablo que Él vino a destruir. El hombre y la mujer fueron creados fuertes y sanos, felices y en comunión con Dios. Pero Satanás, el engañador supremo, hizo que Adán y Eva desobedecieran el mandato de Dios y dudaran en la palabra de Dios. Pecaron contra Dios y se rindieron a la autoridad de Satanás para ser sus esclavos para siempre. Por eso, fueron expulsados del jardín de Edén y separados para siempre de la presencia de Dios por su voluntaria desobediencia ante la palabra de Dios. Fue entonces que las enfermedades, las dolencias y las aflicciones principiaron su obra fatal de destruir la salud de la propia creación de Dios, y desde entonces han seguido haciéndola hasta que Cristo, el Hijo de Dios, vino y llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades y nos las quitó. Pagó la pena de la desobediencia del hombre, muriendo crucificado y azotado. Sufrió nuestra pena de muerte por nosotros. Ahora que Él ha pagado nuestra deuda y ha sufrido nuestra pena en nuestro lugar, Dios nos ha declarado libres. Por su sangre derramada hemos recibido la remisión de los pecados y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mateo 26:28 y 1 Pedro 2:24. Ahora somos librados de la mano del opresor, Satanás. El cuerpo, la mente y el alma están libres. Nuestra tierra está librada, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Cristo, el capitán de nuestra salvación, ha ganado nuestra batalla por nosotros y nos ha librado del poder y del dominio del enemigo. Ahora, usted puede decir: soy salvo por su sangre y soy curado por sus llagas, porque la redención es suya para siempre. Pero, ¿por qué todavía hay tantas personas enfermas y afligidas? Aún muchas que son cristianas, porque aunque nuestra propiedad ha sido librada legalmente del enemigo, y aunque el reinado de Satanás ha sido destruido por Cristo, aunque el poder de Satanás sobre nuestras vidas le ha sido quitado, todavía hay un montón de demonios que siguen resistiendo nuestro avance y se resienten de nuestra victoria. No tienen ningún derecho legal de continuar oprimiendo y afligiendo a aquellos que son salvados, con las enfermedades y las dolencias. Pero saben que hay muchos miles de gente que no saben que Satanás fue derrotado y tuvo que rendirse. Miles de personas no saben que los esfuerzos de Satanás ya no tienen derechos legales sobre nosotros de ninguna manera. Y por eso ellos continúan su oposición ilegal contra la raza humana y llevan a cabo sus ataques que traen las enfermedades y la derrota a muchos por causa de la ignorancia de la gente. Mientras que la gente no sepa de la derrota legal de Satanás, puede operar sin estorbo.
Pero nuestra tarea es leer y saber la palabra de Dios y descubrir el relato de la profunda derrota de Satanás. Entonces podemos resistir al diablo firmemente en la fe y él huirá de nosotros. Satanás es su adversario. Los demonios son sus enemigos, que se resienten constantemente de sus derechos legales sobre ellos y son celosos de su herencia. Siempre buscarán medios para estorbar su progreso y en cada metro de tierra prometida le defraudarán. Sin embargo, como Josué y los hijos de Israel tienen que entrar y poseer su terreno sin temor. Tiene que reconocer a su enemigo, localizarle, estudiar su táctica de guerra y adiestrarse en el poder y la fe para echarle afuera. Todo se puede hacer leyendo y comprendiendo la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Todo lo que es malo, destructivo, malicioso, odioso, perverso y opresivo es obra de Satanás. Todo lo bueno, bendito, hermoso, bondadoso y puro es obra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Santiago 1:17. Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Es evidente que Satanás es un diablo malo y que Dios es un Dios bueno. Lo bueno viene de Dios y lo malo viene de Satanás. Satanás, su adversario, siempre está presente para desafiar su fe, su integridad y sus derechos del pacto de Dios. Satanás siempre dirige una rebelión abierta contra Dios y su familia. Pero Jesucristo fue manifestado para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Las obras del diablo son y siempre han sido matar, hurtar y destruir. Juan 10:10. Esto a las almas, las mentes y los cuerpos de la creación de Dios, en todo o en parte. Sin embargo, Cristo ha venido a destruir todas estas obras malvadas de Satanás. Le ha vencido y nos ha dado potestad y autoridad sobre todos los diablos. Como se resiente de ellos Satanás, qué celoso es. Él se opone a nosotros, nos desprecia, mas ha advertido que estemos alerta. Se nos ha dado una armadura completa con que resistirle. Jesús, antes de volver al Padre Celestial, dio a todo creyente el derecho de usar su nombre contra el diablo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está en nuestra mano. Nuestros pies son calzados con el Evangelio. El yelmo de la salvación está sobre nuestra cabeza y el escudo de la fe es nuestra defensa, con que podemos apagar todos los dardos del maligno. Véase Efesios 6, versículos 13 al 18. Oiga usted a nuestro capitán cuando dice: He aquí, os doy potestad sobre todo el poder del enemigo. Lucas 10:19. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Lucas 9:1. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18. No hay que temer nunca, ni temblar, sino ser fuerte, atrevido, con la plena certidumbre de la fe y con toda la armadura de Dios, resistir a Satanás con el nombre de Jesús, echar fuera demonios y con la espada de la palabra de Dios derrotar toda fuerza que se opone. Amén. La autoridad del creyente. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Lucas 9, 1, 2 y 6.
y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Marcos 3, 14 y 15. Creamos y prediquemos esta verdad o no, la verdad siempre queda establecida, que Cristo nos ha dado a nosotros, a gente sencilla como usted y yo, el poder para curar enfermedades y echar fuera demonios. No solamente algunos demonios, pero sí todos los demonios. Lucas 9:1. He leído mucha literatura acerca de la sanidad divina, milagros y la ejecución de hechos sobrenaturales, por medio del poder de Dios. Pero muchas veces he concluido la lectura con la impresión de que pudiendo esto realizarse, solo unos pocos escogidos especiales serían usados por Dios para hacer estas cosas. Pero cuando cierto librito fue puesto en mis manos con el encargo de que lo leyera, noté que el autor del libro trataba continuamente de convencer a su lector de que él podía hacer cualquiera y todas las cosas que Dios le dijo que él podía hacer. Este mensaje llevaba en sí el espíritu de un conquistador. Me hizo sentir como si yo fuera un conquistador. Acepté el reto del autor actuando en la palabra de Dios. Como él persistentemente sugería, y teniendo este estímulo de que yo podía hacer proezas y que podía ser un conquistador, todo lo espiritual tomó un aspecto nuevo. El ministerio vino a ser algo diferente desde este punto de vista. Cristiano, usted puede hacer todo lo que Dios o su Hijo Jesús ha dicho que usted puede hacer. Si Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, entonces exactamente eso mismo sucederá cuando usted ponga sus manos sobre los enfermos, confiando en Dios que cumpla su palabra. Si Jesús ha dicho, en mi nombre echarán fuera demonios, y si Él nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios, como dice nuestro texto que Él hizo, entonces eso quiere decir que cuando ordenamos a un demonio salir de alguien que está poseído del mismo, el demonio tiene que obedecernos. Si creemos y confiamos que Dios cumple su palabra. Si Jesús quiso decir algo, al fin y al cabo quiso decir aquello que dijo. Si la palabra de Dios significa algo, significa lo que ella dice. Dios hará lo que Él dice que hará, y nosotros podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Dice la iglesia, si Elías estuviera aquí, o si Pablo viviera hoy, o si tuviéramos a Moisés o algún otro profeta en medio de nosotros hoy, ellos tenían gran poder con Dios, verdaderamente Dios obró a través de ellos. Ah, hermano, sobrepóngase a sus deseos desalentadores. Eche a un lado sus súplicas inútiles, mire a su alrededor y vea la posición de usted hoy. El creyente hoy tiene el mismo poder y autoridad que el creyente tenía antes, si hace uso de él. Pero dice usted, soy tan pequeño y débil. Esa es la clase de gente que Dios quiere usar. Moisés dijo eso, Éxodo 3:11 y 4:1 y 10. Isaías dijo eso, en Isaías 6:5. Jeremías dijo eso, Jeremías 1:6. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 Corintios 12:10. Diga el débil, fuerte soy, Joel 3:10. La potencia de Dios en la debilidad se perfecciona, 2 Corintios 12:9. En la flaqueza se hicieron fuertes. Los antiguos profetas, Hebreos 11:34. Cuanto más débil usted se sienta, más fuerte es en Dios. La mente natural nunca comprenderá esta realidad, ni el hombre natural podrá entenderla, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Nadie conoció las cosas de Dios. 1 Corintios 2:11. Nunca sentiremos que podemos hacer las cosas que Jesús dijo que podamos hacer, tales como sanar enfermos y echar fuera demonios, limpiar los leprosos y resucitar a los muertos, porque nos sentiremos muy débiles.
Pero ninguna persona que esté dispuesta a actuar de acuerdo con sus sensaciones o que juzga las cosas de acuerdo con la apariencia externa, jamás conocerá la bendición de la potencia de Dios perfeccionándose en la flaqueza humana. Si la iglesia puede ser convencida de que ella puede hacer lo que Dios dice que puede hacer y que ella es lo que Dios dice que es, otro gran día de victoria triunfal, como aquellos vistos en la iglesia primitiva, y creo que aún más grandes, será inevitable el resultado. Mucho se ha dicho y predicado concerniente a la necesidad de la iglesia, lo que la iglesia debería tener, lo que la iglesia solía tener, las cosas que ella no puede hacer, y acerca de sus derrotas, fracasos y defectos. Mientras que se ha dicho muy poco al cristiano promedio de lo que él puede hacer, del poder que él tiene y de los secretos de la fe que vencerá. Diga, yo puedo, no diga, yo no puedo. He encontrado que nunca crezco espiritualmente jactándome de lo que no puedo hacer, pero habiendo aprendido a hacer que mi testimonio declare lo que yo puedo hacer de acuerdo a lo que Dios ha hablado en su palabra eterna, me encuentro creciendo espiritualmente. Pablo exclama, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nunca habló Pablo de que él no podía hacer, pero sí de lo que él podía hacer. Aprenda a creer que usted puede hacer todo lo que Dios dice que usted puede hacer. Crea que usted es lo que Dios dice que es. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Somos vencedores, somos conquistadores. Siempre triunfamos cuando creemos la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2:14. Si Dios estuvo con Moisés, estará con nosotros. Cuando él prometió a Josué estar con él como había estado con Moisés, Josué 1:5, quiso decir que estaría con nosotros así como había estado con Moisés. Moisés, Daniel, David, Elías, Pedro y Pablo eran hechos del mismo material que usted y yo. Exactamente. Eran gente sencilla como usted y yo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Santiago 5:17. Moody, Finney, Price, Wigglesworth, Dowie y muchos otros eran gente sencilla como nosotros. La única diferencia es que ellos se rindieron enteramente a Dios, creyeron sus palabras y actuaron en ellas. Quizás no ha hecho esto, siendo esta la última diferencia. Al reverendo Shea de Rochester, Nueva York, el Espíritu de Dios le dijo, sí, tú podrás tener más de Dios cuando Dios tenga más de ti. Este es el motivo del principio divino en la consagración de nuestras vidas a Él. Dios siempre ha usado hombres que se han entregado completamente a Él. Sí, y le usará a usted a la medida de su consagración a Él. Dios está tratando de despertarnos al hecho de que debemos enfrentarnos al mundo y suplir su necesidad hoy, como Pedro hizo en su día. Este es nuestro día de servicio. Suba sus mangas y vaya usted a libertar a los cautivos. Abra usted los ojos de los ciegos, destape usted los oídos de los sordos y rompa usted las ataduras de la enfermedad. El mundo está dependiendo de usted. Tiene este poder en su vaso. Le ha sido dado a usted. Actúe hoy sobre eso. Empiece a sanar enfermedades, eche fuera los demonios alrededor de usted. Usted puede hacerlo, actuando representativamente en el nombre de Jesús en su lugar. El secreto del éxito como creyentes está en hacer todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:17 y 18. En la primavera de 1947, mientras pastoreaba una iglesia en McMinnville, Oregon, recibí la noticia de la muerte del Dr. Carlos Price.
Nunca le había conocido ni visto en persona, pero al enterarme de su partida de este mundo, sollocé amargamente. Dios comenzó a hablarme. El Espíritu trajo a mi mente el recuerdo de Wigglesworth, McPherson, Perlman, Smith, Kenyon, Price y otros, ninguno de los cuales yo había conocido u oído predicar, y aquí se habían ido. Idos para siempre del escenario de acción de este mundo. Nunca les vería aquí. El mundo no volvería a sentir jamás el impacto y la maravillosa influencia de su ministerio. Solo podríamos hablar de ellos y escuchar acerca de sus hazañas en la fe. Oh, cómo me quebrantó. Dije, Señor, ellos se han ido. Millones todavía están muriendo. Hay multitudes enfermos y sufriendo. ¿A quién acudirán por ayuda? ¿Quién conmoverá nuestras grandes ciudades y llenará nuestros grandes auditorios con el poder magnético de Dios sanando a los enfermos y echando fuera demonios? ¿Qué hará el mundo ahora? Dios respondió a mis preguntas así: Hijo mío, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ve tú y echa fuera demonios. Sana tú a los enfermos. Limpia tú los leprosos. Resucita tú a los muertos. He aquí, a ti te doy poder sobre todo el poder del enemigo. No temas, sé valiente, confía. Yo estoy contigo como estuve con ellos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo usé esos hombres entonces, pero ahora deseo usarte a ti. Le tomé a Dios su palabra, aunque temblaba en gran manera. Nunca se me había ocurrido que Dios deseara usarme a mí para continuar esa gran obra. Desde entonces, multitudes de milagros y sanidades han sucedido a través de la nación entera a la medida en que nos hemos atrevido a ocupar nuestro puesto haciendo exactamente como Jesús dijo que hiciéramos. Descubrí que Jesús realmente quiso decir lo que dijo cuando Él nos dio a nosotros el poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Mientras hemos visto los sordos oír, los ciegos ver, los mudos hablar y los cojos andar. Ha conmovido nuestros corazones ver confirmado esto. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La merced de la sanidad divina se halla revelada en la palabra de Dios. 1. Por el nombre redentor del pacto, Jehová Rapha. Traducido, yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. 2. Por los símbolos de la expiación del Antiguo Testamento dados en conexión con la sanidad del cuerpo, que Cristo adoptó a sí mismo y a su expiación. 3. Por las actividades sanadoras de Dios en todo el Antiguo Testamento. 4. Por la expiación de Cristo, la cual fue a favor de todos los que viven sobre la tierra, mientras Él esté en el cielo, porque está escrito: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. 5. Por el ministerio sanador de Cristo. Durante ese tiempo, Él sanaba a todos los oprimidos del diablo. Hechos 10:38. Mientras Él estaba haciendo y revelando a nosotros la voluntad inmutable de Dios. Hebreos 10:9, Juan 5:30 y Juan 6:38. 6. Por el hecho de la compasión invariable de Cristo, la cual en todas ocasiones le movía a sanar a todos los que venían a Él por la sanidad. Por la promesa de Cristo de continuar y aumentar sus obras de misericordia por medio de nuestras oraciones, mientras Él es glorificado a la diestra de Dios. Juan 14:12 al 14. 8. Por la gran comisión de Cristo a la Iglesia, que nos manda a predicar el Evangelio, lo cual incluye la sanidad en todo el mundo, a todas las naciones, a toda criatura, con todo poder durante todos los días, hasta el fin del mundo. Esta comisión contiene la promesa de Cristo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18. 9. Por el mandamiento bíblico a cualquier enfermo en la Iglesia, durante la edad de la Iglesia, a ser ungido por la sanidad. Santiago 5:14. 10. Por el hecho que Cristo puso o estableció en la Iglesia, después que Él fue glorificado, los dones de sanidad, de fe y de milagros. 1 Corintios 12:9 y 10. 11. Por el propósito por el cual la Biblia dice que Cristo fue manifestado, es decir, para destruir las obras de Satanás.
1 Juan 3:8. Algunas de sus obras fueron infringir sobre los cuerpos humanos toda clase de enfermedad y dolencia. Job 2:7, Lucas 13:16 y Hechos 10:38. 12. Por el hecho de que cada creyente puede ser enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Tito 3:17. Pablo oraba que los creyentes fuesen hechos aptos para toda buena obra. En Hebreos 13:21. Él instruía a Tito que debía afirmar constantemente que los creyentes debían aprender a gobernarse en buenas obras. Afirmaba que el solo propósito de la obra de Cristo fue para que él tuviera un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Él exhortaba a los creyentes a crecer en la obra del Señor siempre. 1 Corintios 15:58. Y una de las últimas y de las más grandes promesas del Señor fue hecha al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin. Apocalipsis 2:26. Estos mandamientos no los pueden obedecer, ni tampoco pueden gozar de estos privilegios los innumerables millares de enfermos y afligidos, si no han sido sanados primeramente por el poder divino. 13. Por el hecho de que en el Calvario Cristo nos redimió de la maldición de la ley que incluía toda enfermedad conocida por la raza humana. Gálatas 3:13 y Deuteronomio 28. 14. Por las palabras salvación y salvado, que significan ser hecho sano. Las dos palabras siendo aplicadas a veces al cuerpo y otras veces al alma. 15. Por el hecho que estamos viviendo en la edad del obrador de milagros, la dispensación del Espíritu Santo, durante la cual Dios ha dado el Espíritu para que sean hechos milagros. Aquel pues que os suministraba el Espíritu y hace maravillas, milagros entre vosotros.